Buenos días para todos. Lo anunciado, nuestra entrevista hoy en Telebuen Día es con la flamante directora de movilidad de la Intendencia de Montevideo, Beatriz Tabaco, a quien ya le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuen Día. ¿Cómo le va? Buen día, muy bien. ¿Siente la presión de dirigir uno de los temas más sensibles hoy para los montevideanos? ¿Estar al frente de la Dirección de Movilidad, que fue uno de los asuntos principales en la campaña electoral? Siento la responsabilidad, digo, hay que tratar de hacerlo lo mejor posible y tratar de mejorar la calidad de la movilidad para toda la población. ¿Y por dónde empezar cuando hay un desafío de semejante magnitud? Cuando le ofrece Daniel Martínez, Beatriz, quiero contar contigo, me imagino que le ha de tutear, para ser la directora de movilidad, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? ¿Por dónde empezar? Bueno, ahí está el programa del Frente Amplio, con el cual que fue presentado en la campaña política. Están las prioridades que también se establecieron en la campaña política, o sea que no es que cuando a mí me vienen y me dicen si quiero ser directora de movilidad, yo me tenga que poner a pensar en cuáles van a ser las prioridades, sino que ya existe una definición de esas prioridades que obviamente después en la práctica tienen matices, pero un tema muy importante es el transporte público, o sea, una de las principales prioridades, tratando de mejorarlo para que la gente pase a usar más el transporte público y menos el transporte privado, y de esa forma tratar de mejorar la movilidad para todos. ¿Y cómo se hace? Hay varias cosas, hay cosas de más largo plazo. Nosotros vamos a empezar a estudiar un plan de movilidad, que eso va a llevar un cierto tiempo. Disculpe, cuando me habla de un plan de movilidad, me habla, por ejemplo, de repensar las líneas de ómnibus. Sí, repensar las líneas de ómnibus, establecer cuáles van a ser las vías principales de circulación, establecer por dónde va a haber ciclovías, qué calles van a ser peatonales. Es decir, en un plan de movilidad uno se plantea, bueno, ¿cómo quiero que esté la ciudad para dentro de 10, de 15 años? Voy a hacer un carril exclusivo para ómnibus, ¿por dónde va a ser? ¿Dónde va a haber terminales? Digo, es un conjunto de cosas. ¿Montevideo tiene que tener más peatonales, por ejemplo? Sí. Sí, hay zonas donde podría haber más peatonales. ¿En qué zonas, por ejemplo? En la Ciudad Vieja, por ejemplo, podría haber más peatonales. Es una manera también de retirar los vehículos, ¿no? De obligar a que la gente se tome un ómnibus e ingrese a la Ciudad Vieja, vamos a decir, caminando. Por ejemplo. Pero entonces todas esas cosas son el resultado de un plan de movilidad. O sea, uno dice, podría haber más peatonales, debería haber más ciclovías. ¿Dónde pongo todo eso? Es el resultado del plan de movilidad. ¿Y lleva mucho tiempo definir un plan de movilidad? No, porque hay bastante avance en temas de información y, por ejemplo, se va a empezar a hacer en los próximos meses una encuesta origen-destino. Una encuesta origen-destino es una encuesta que pretende saber a dónde va la gente, desde dónde a dónde, por qué motivo viaja y por qué viaja. Y eso permite tener los patrones de viaje dentro de la ciudad. Comparándolo con patrones anteriores, uno ve por un lado cómo va evolucionando, pero aparte sabe qué es lo que la gente necesita. O sea que como un insumo importante para su gestión van a encomendar la realización de una encuesta para saber cómo, dónde y por qué se desplazan los montevideanos. Exactamente, eso es una encuesta que ya está definida, que va a ser financiada por la CAF y el PNUD, que se supone que para los primeros meses del año que viene va a estar pronta. ¿Va a estar pronto el resultado o la encuesta? No, la encuesta se haría sobre este año, más el procesamiento los primeros meses del año que viene. ¿Y es en todo Montevideo? Es en el área metropolitana, porque digo, ahora ya nosotros no podemos pensar Montevideo en términos de los límites departamentales, hay que trabajar en conjunto con las intendencias de Canelones y San José y también con el Ministerio de Transporte. O sea, un plan de movilidad, cada uno tiene su ámbito de actuación, pero no se puede hacer aislado. Y ese va a ser un insumo importante al momento de definir este plan de movilidad. De definir este plan de movilidad que pensamos desarrollar durante el año que viene. Ahora, mientras tanto hay una cantidad de cosas que uno puede ir haciendo, ¿no? Por ejemplo. Por de pronto tratar de mejorar el respeto de determinadas normas de tránsito que hacen que los ómnibus no puedan ir tan rápido. Un estacionamiento en un lugar indebido, un estacionamiento en doble fila, sobre todo en una calle por la cual circulan ómnibus, implica que ese ómnibus se ve demorado. Y uno puede empezar controlando esas cosas, encontrar mejoras bastante rápidas en la velocidad. ¿Va a haber una directiva a los inspectores de tránsito sí, para que especialmente fiscalicen ese tipo de situaciones? Estamos empezando a trabajar con esa línea, o sea, hay
muchas calles que son corredores de ómnibus, entonces lo que hay que hacer es decir por cuáles se empieza y empezar un plan en ese sentido. Estamos elaborándolo, pero eso es una cosa rápida, ¿no? O sea, eso puede estar pronto, yo qué sé, en 15 días se puede estar empezando a salir con esas directivas. Y sabe que, claro, cuando yo sabía que íbamos a tener esta instancia de entrevista, empecé a preguntarle a muchos usuarios del sistema de transporte público, bueno, ¿y cuál es la principal dificultad? ¿Qué es lo primero que uno ve como una dificultad al momento de tomar un ómnibus? Y la mayoría de lo que me respondió, sobre todo es aquellos que viajan en horas pico, a esta hora. Alguien que está mirando la entrevista, se está tomando un cafecito, tiene la bufanda, la campera y está pronta a salir para el trabajo, para su lugar de estudio. Lo que la mayor parte de la gente me dice es, lo que pasa es que en las horas pico los ómnibus pueden pasar 1, 2, 3 y vienen tan llenos que no te lo puedes tomar. Entonces uno sabe cuándo sale, sabe a la hora que pasa, porque hoy por el celular o por internet, puede incluso saber a qué hora pasa el ómnibus por la parada, pero no sabe si se lo puede tomar. ¿Cómo se soluciona eso para que la gente vaya a la parada y no encuentre con que 1, 2, 3 líneas de ómnibus pase totalmente lleno y no lo pueda tomar con el perjuicio que eso provoca? Sí. En determinadas horas lo que uno tendría o lo que uno podría hacer es reforzar los servicios para tratar de que la gente pueda, vamos a decir, que uno pueda tomar el ómnibus. Hay que tomar en cuenta también que ese refuerzo de los servicios a veces implica costos, o sea, si yo trato de dimensionar el sistema para que en el pico vaya todo el mundo sentado, por decir algo, ese sistema va a ser muy caro. Entonces hay que buscar una situación de compromiso para tratar que el sistema funcione a un costo razonable. Incluso aunque quizás se disminuyan algunas frecuencias en horas que no son tan claves, tan cruciales, ¿no se puede reforzar, por ejemplo, a esta hora de la mañana y eventualmente hacerlo un poco menos frecuente a las 10, a las 11? No, porque el tema es, yo tengo los ómnibus, o sea, yo tengo una cantidad determinada de ómnibus y yo quiero aumentar la frecuencia, bueno, una posibilidad es sacar de una línea y pasar a otra. Esas son cosas que se pueden estudiar sin lugar a dudas. O sea, saco un ómnibus que está en una línea y lo pongo en otra línea. Y mejoro la frecuencia de esa, si la línea de la cual lo saqué estaba con un coeficiente de ocupación adecuado. Pero digo, yo tengo una cantidad determinada de ómnibus. Para aumentar la frecuencia tengo que conseguir más ómnibus. Entonces eso, a ver, no es una cosa que uno dice, bueno, ¿por qué no agregan más ómnibus? Si yo agrego más ómnibus, le estoy agregando más costos al sistema. No es que no se pueda hacer, hay que hacerlo con cuidado. Incluso hoy debe ser bastante más fácil porque con este tema del boleto del sistema de transporte metropolitano, del software que hay en la inmensa mayoría de los ómnibus, es más fácil comprobar cuándo se venden muchos boletos, cuándo los ómnibus van llenos, cuándo no. ¿Se puede pensar en el corto plazo en redefinir algunas cuestiones vinculadas al sistema de transporte público para rápidamente que se empiecen a ver algunos cambios? Sí, ese tipo de cosas se pueden redefinir. Otras cosas en las cuales estamos... A ver, hace 3 días que estamos trabajando, ¿no? Claro. Pero en la generalización de la tarjeta STM. Si más gente tiene la tarjeta STM, eso permite que, vamos a decir, que la carga del ómnibus sea mucho más rápida, porque la gente que entra con plata que se demore. Y entonces, si el ómnibus tarda menos en la parada, tarda menos en total. Y esas son cosas que se podrían hacer bastante rápido y que aparte tendrían otros beneficios, como disminuir la plata del Se había dicho que en su momento se iba a intentar dar una especie de incentivo, un precio diferencial para la tarjeta con relación al efectivo. Yo diría que sí, pero en principio donde el efectivo sea más caro que el precio del boleto común. Eventualmente, por ejemplo, recargar un poco el precio del dinero con efectivo y mantener el boleto. Si usted utiliza la tarjeta, que pague el precio actual y si paga con dinero. Se utiliza, a ver, que eso es una cosa que pasa en absolutamente todas las partes del mundo donde el sistema está bastante automatizado, ¿no? Si uno tiene una tarjeta, paga menos que si uno quiere pagar con efectivo, más allá de que hay lugares en los cuales no se puede pagar con efectivo. La idea nuestra no sería en primera instancia hacer eso, sino aumentar el uso de la tarjeta. Eso implica aumentar el número de puntos donde se puede recargar la tarjeta. Eso le iba a decir, porque también sería... en eso vamos a ser muy cuidadosos, no vamos a andar molestando al usuario. El tema es aumentar el número de puntos donde se pueda recargar la tarjeta, y una vez que uno vea que el sistema está funcionando adecuadamente, ahí sí aumentar el precio del boleto en efectivo para que
el objetivo debería de ser que todo el mundo use la tarjeta. Y ya han avanzado, es verdad que van 3 días, pero por ejemplo en la idea de dónde se podría generalizar el trámite de la tarjeta. No, la idea... En Buenos Aires vamos a pasa decir, mucho que el SUBE, que se usa Sí, sí. en Buenos Aires, que hay, Sí, hasta en los kioscos se sí. puede tramitar, es sí. realmente muy sencillo, incluso para los turistas que uno va a la capital Sí. porteña, poder acceder al plástico. A ver, la tarjeta es dinero, entonces uno no puede, tiene que manejarla con mucho cuidado. El objetivo nuestro es generalizar el uso de la tarjeta. En particular hoy, por ejemplo, vamos a tener una reunión con toda la gente de informática que está manejando el tema para que nos informen en detalle. Hay que tomar en cuenta eso. O sea, en total, 4 días contando Sí, el día sí. de la Asunción. O sea, ¿Y qué tan rápido se puede instrumentar el BTR? a ver, eso implica obras de infraestructura. Entonces, cuando uno habla de obras de infraestructura, está hablando así... Años. Yo diría no menos de 1 año y medio a partir de que uno definió el proyecto, porque aparte las obras en zona urbana son muy complejas, porque uno tiene que hacer la obra y a la vez permitir la circulación de los vehículos. Entonces eso no es como una obra a campo traviesa que uno hace la obra y punto. Y aparte, la obra tiene que ser justamente en el lugar, en el corredor que es ya importante actualmente. Entonces eso enlentece. Pero digamos 1 año y medio a partir de que uno tiene el proyecto, 1 año y medio a partir de que uno tiene adjudicada la obra en realidad, porque hay que tener el proyecto, hay que hacer la licitación. Los famosos tiempos de la administración pública. Son los tiempos de cualquiera, no solo de la administración pública, porque si usted va a gastar, no sé, 20, 30, 40 millones de dólares, aun cuando sea un privado, no le pide precio al primero. ¿Y cada corredor del BTR tiene un costo de 20, 30 millones de dólares? No, Aproximado. no, o sea, pueden ser más caros que eso, pero digo, son valores que se miden en términos de millones de dólares. Pero por ejemplo, el corredor Garzón, que se decía que era una vía donde eventualmente con algunos retoques podría llegar a ser una vía de BTR. Sí. Más allá de que Daniel Martínez, y lo dijo en esta silla, en campaña, dice, yo si hubiera tenido que elegir, no hubiera elegido General Flores y Garzón para hacer estoy la vía. totalmente de acuerdo, pero... Pero si tuvieran que hacer los retoques, estamos hablando de ese monto de inversión. No, el corredor ya existe, vamos a decir, el corredor Garzón ya existe, ¿no? Yo digo, el monto de inversión de un corredor nuevo. Un corredor nuevo. Que a ver, que es muy osado dar un valor, pero lo importante es que uno dice, bueno, acá uno está hablando de millones de dólares y de 2 cifras, o sea, está hablando 20, 30, 40 millones de dólares. Nadie gasta eso, sea un público, sea un privado, sin hacer... En el público se llama licitación, en el privado se llamará pedido de precios, pero uno no lo hace con el primero porque hay que ser muy cuidadoso cuando uno gasta. Y usted dice, concuerdo con que no hubiera hecho los corredores en Garzón y en General Flores, pero están hechos. Sí, hay que usarlos lo mejor El de General Flores posible. especialmente, ¿se puede rever en algo el plan de construcción? Todavía no lo hemos estudiado el de General Flores. Estamos empezando a revisar todos los antecedentes del corredor Garzón para ver qué posibilidades de mejoras hay. Todavía no hemos empezado. Pero por el momento se continúa con el plan que se venía desarrollando de la anterior administración sin modificaciones. Sí, pero vamos a decir, uno no puede llegar y cambiar todo. Uno tiene que tener continuidad en las políticas, si no cada 5 años cambiamos todo lo que hicieron los anteriores. Hay cosas que tienen algunos problemas, uno las revisa, las corrige en la medida de lo posible. No hemos entrado todavía con el corredor General Flores, que tampoco está funcionando y las obras no están terminadas. Sí, por eso mismo, al no estar terminadas las obras, quizás podía llegar a haber eventualmente algún pequeño ajuste, alguna modificación. Si es necesario, se va a poder hacer dentro de 1 mes sin problema. Bien, y en cuanto a obras de infraestructura, ya mencionamos el tema de estos carriles para el bus de transporte rápido. ¿Qué otras obras de infraestructura se plantean como prioritarias? Más allá de las definiciones que puedan surgir del plan de movilidad, nosotros vemos que, por ejemplo, Beloni es una vía que requiere una actuación en forma prioritaria. Allí hay una zona donde la gente no tiene veredas para caminar, tiene que esperar el ómnibus en la banquina. Es una zona que está muy densamente poblada, entonces entendemos que es una de las vías prioritarias. Instrucciones es otra.
Que tiene más o menos la misma, que tiene el más o escenario. menos, que tiene más o menos las mismas características. Está más avanzado Belloni porque para Belloni ya existe proyecto. Eso se trabajaría en conjunto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el marco de una PPP que el Ministerio tiene previsto realizar para... Va a haber una PPP para Belloni y para Instrucciones. Y para las rutas 6 y 7, Belloni e Instrucciones son como la parte de entrada en Montevideo de las rutas 6 y 7. Eso por lo menos es lo que está conversado con el Ministerio de Transporte por ahora. ¿Y aquello, por ejemplo, de los pasos a nivel? Vamos a decir, sí hay idea de hacer algunos pasos a nivel. El principal, la zona de Tres Cruces. Nosotros vemos como 3 lugares que son como los más críticos en primera instancia. O sea, estas cosas requieren mucha información, porque pero en primera instancia 3 que son críticos, que si se quiere, que si le preguntamos a los montevideanos, todos van a estar de acuerdo que son puntos conflictivos, que es la zona de Tres Cruces, la zona de Boulevard y Boulevard, o sea, Boulevard José Pedro Varela, Luis Alberto de Herrera, que es otro cruce muy conflictivo, y un tercer cruce muy conflictivo, que el tercero no es un cruce exactamente, es Avenida Italia entre Albo y Ricaldoni. Esa zona es muy conflictiva. Y aquello que se pensaba también, o sea, se había conversado en campaña electoral, que se iba a dialogar con el Ministerio de Transporte en los accesos al puerto de Montevideo, que también es una zona que en horas de la tarde se congestiona y demasiado de automóviles. A ver, ¿La idea sigue siendo hacer una entrada diferencial para eventualmente la carga del puerto? Hay distintos proyectos. Nosotros estamos en diálogo permanente con el Ministerio de Transporte. Todas las rutas nacionales llegan a Montevideo, o sea, las principales rutas nacionales llegan a Montevideo. Tenemos ahí, llega hasta un punto donde es competencia del Ministerio y a partir de ahí pasa a ser competencia de Montevideo. No podemos trabajar si no trabajamos en conjunto con el Ministerio. Así que estamos en cuanto a la tecnología para el manejo de los semáforos, ¿es relativamente sencillo incorporar software para que los semáforos sean más inteligentes en nuestra ciudad? Sí, se acaba de hacer una licitación para una primera etapa de un centro de gestión de movilidad. Esa licitación está adjudicada, o sea, está en las últimas etapas de los trámites administrativos, o sea, tiene que ir al Tribunal de Cuentas, o sea, tiene que estar darse a vista a las empresas que participaron por temas legales, pero estamos hablando de una cosa de un par de meses. Y ahí ese centro de gestión lo que permitiría es, en su versión completa, porque se va avanzando en etapas, controlar centralmente un conjunto de semáforos, controlar determinadas infracciones de tránsito cuyo control se puede hacer en forma automatizada. Pasar semáforo en rojo, por ejemplo. Por ejemplo, pasar semáforo en rojo, por ejemplo, el exceso de velocidad, determinadas prohibiciones de estacionar cercanas a donde haya cámaras. O sea que el semáforo inteligente además va a tener una especie de cámara. El control de infracción de las infracciones se hace con cámaras y con loops instalados en el pavimento. Y eso podría estar funcionando en cuanto a un año. Sí. O sea, la licitación tiene un periodo de implementación que es algo menos de un año y después 2 años de mantenimiento. Y se había anunciado en realidad ya hace un año y medio, ya por febrero de 2014, que se iban a instalar en la Rambla estos semáforos, que incluso hay alguno que tiene un exceso de velocidad, que tiene una cámara, controles similares, en realidad no es lo mismo, pero controles también para que se pueda multar automáticamente. ¿Eso está funcionando el día de hoy o no? No está funcionando. Pero no sé si te refieres a esos semáforos que tienen hay como uno ahí un tótem. a la altura del edificio del Mercosur, que tiene un semáforo que tiene una cámara e incluso muestra la velocidad en la que se tiene que circular. Se había anunciado el plan para instalar este tipo de controles en software y de cámaras. A ver, dentro del centro de gestión hay cámaras, incluso hay cámaras que permiten estar monitoreando el tránsito en determinados lugares que son particularmente conflictivos, y en el centro de control hay un inspector de tránsito que cuando ve que hay un problema que amerita la presencia de gente puede rápidamente mandarlo. O sea. Me quedan 3 minutos y hay muchos asuntos que quedan Supongo que no va a ser la única vez que nos veamos. No, va a estar invitada nuevamente.
Para, por ejemplo, el tema de la asunción con la bicicleta de Daniel Martínez provocó un impacto. Y hay mucha gente que está esperanzada en que Montevideo se transforme en una ciudad más amigable para las bicicletas. ¿Se puede rápidamente extender las bicisendas? Hay que hacerlo con cuidado, pero dentro del plan de movilidad, sí, sin lugar a dudas, va a haber nuevas ciclovías. Después ahí uno Hay que tiene priorizar las bicicletas. Después ahí uno tiene que establecer los órdenes de prioridades. Y en determinados casos, asociado con la apuesta al transporte público, lo que hay que hacer es aumentar las prohibiciones de estacionar para usar ese lugar que ahora están usando los autos como parte de las ciclovías. Todo eso hay que estudiarlo. ¿Libreta por puntos? ¿Se puede instrumentar rápidamente? Hay que instrumentarlo a nivel nacional. O sea, eso no puede ser hecho desde una sola intendencia. Para que funcione tienen que estar todas las intendencias de acuerdo, pero es no es inmediato nada en el cual uno necesite poner a 19 intendentes de acuerdo, pero es una cosa totalmente posible y que está avanzando. Otro tema que también me planteaba mucho cuando decía que iba a entrevistarla, ¿no sería bueno poner un horario de circulación para los camiones de gran porte? Hay que empezar a estudiar el tema del transporte de cargas, pero en el sentido... Si yo vengo y digo, bueno, yo qué sé, que el camión haga carga y descarga a las 4 de la mañana, en un supermercado, por ejemplo. Al lado del supermercado hay vecinos que quieren dormir. Entonces no es un tema tan fácil como venir y decir, bueno, hago que carguen de madrugada. En determinados lugares se puede hacer que carguen de madrugada, en otros lugares no. Eso también tiene un impacto en los comerciantes, porque las horas nocturnas valen distintas que las horas diurnas. O sea, es un tema, nosotros entendemos que hay que analizarlo, hay que empezar a profundizar, hay que empezar a trabajar en todo el tema de la logística de distribución urbana. No es un tema simple. Ahora, cuando uno dice no es un tema simple, lo que quiere decir es que no tiene una solución inmediata que yo le cuente ahora. Tampoco quiere decir que haya que esperar 5 años para resolverlo. O sea, puede ir resolviendo de a poco. La última, ¿trabajan o no trabajan los inspectores los días de lluvia? En determinadas cosas sí, en otras no. ¿En la fiscalización del tránsito? Sí pueden trabajar. Pues se acuerda que fue un tema de campaña. Sí pueden trabajar. A ver, también depende de cuánto esté lloviendo, de qué es lo que uno, qué tipo de infracción se pretenda fiscalizar, pero sí pueden trabajar. Tabaco, le agradecemos su presencia. Muchas a cuenta de gracias más, a ustedes, la volveremos a invitar en el corto plazo. La pausa y seguimos con más información.